mi corazón que puedan ayudarle a ustedes, ayudarnos a todos a seguir creciendo en la fe y en ese amor de Dios. Y antes de iniciar, voy a leer, se pueden quedar sentaditos porque es la carta de Pablo a los Gálatas, si lo quieren anotar, es el capítulo 6, versículos del 9 al 10a. Y escuchamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: no nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo podremos cosechar. Si no desfallecemos, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a guardar esas palabras ahí. Y ahorita yo le voy a comentar por qué he leído este texto. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen lo que es el significado de la Cuaresma, pero antes de entrar directamente al tema, vamos a hablar algunos puntos rápidamente que son importantes tocar. Ustedes saben que la palabra Cuaresma precisamente viene de los 40 días que vamos a estar en este tiempo. Cuaresma es un tiempo litúrgico que la iglesia nos brinda y que es un tiempo de conversión, sobre todo. Es un regalo, por decirlo así, que nos da nuestra Madre Iglesia para nosotros acercarnos más a Dios, acercarnos más al Señor y poder limar esas asperezas que hay en nosotros, poder liberarnos de cosas que no nos están haciendo bien como cristianos y poder crecer en la fe. Y como les decía, pues la Cuaresma, que consta de estos 40 días de preparación, tiene 3 pilares fundamentales, que son los que centran lo que es la Cuaresma, que es el ayuno, la limosna y la caridad. Esos son los tres pilares o los 3 centros de lo que es la Cuaresma. Y estos 40 días que dura este tiempo litúrgico, pues hace referencia a los 40 años que duró el pueblo de Israel con Moisés en el desierto, pues en busca de la tierra prometida. Y también hace referencia a los 40 días que ya el domingo pasado vimos en la lectura del Evangelio, las tentaciones que el Señor tuvo en el desierto. Entonces también hacen alusión a esos 40 días que el Señor duró preparándose, y ya de ahí en adelante pues Él fue que salió a su vida pública a predicar y a cumplir con la misión y el propósito que Dios había encomendado. Ustedes se pueden preguntar, ¿por qué ayunar? ¿Por qué orar? ¿Por qué dar limosna o hacer caridad durante este tiempo? Nosotros los católicos, al igual que los atletas, debemos prepararnos, ¿verdad? Y ustedes saben que de hecho hay una lectura muy bonita que hace referencia a esto de Pablo, sobre que habla de que esto es una carrera, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que nosotros, pues, nuestra meta, ¿cuál es? El cielo. El cielo, ¿verdad? Pero para llegar allá, como atletas que somos, ¿verdad? Tenemos que prepararnos, porque imagínense ustedes, si estamos en una carrera, como decimos, y no estamos en forma, estamos... ni siquiera, o sea, caminamos o hacemos algún tipo de ejercicio. O sea, los atletas, por ejemplo, si es un atleta de campo y pista, por decirlo así, o de basquetbol o de béisbol, de lo que sea, pues antes de un juego o de una carrera, practica, porque imagínense ustedes un pelotero que durante todo un tiempo, meses, no le ponga la mano a un bate, que no haga un swing, que no practique atrapando una pelota, y luego entonces le toca enfrentarse a un pitcher que sí se preparó, ¿verdad? Y que estuvo en entrenamiento.
¿qué usted cree que va a pasar con ese bateador? A dar pena lo que va ahí al plato, ¿verdad? A dar pena lo que va. Entonces eso mismo nos pasa a nosotros como cristianos. Si no nos preparamos, si no hacemos los ejercicios necesarios para estar listos para esa carrera, lo que vamos a dar pena y vergüenza en nuestro camino de fe y en ese camino que pretende y que nosotros pretendemos que nos lleve a Dios, que nos lleve al cielo. Por eso el ayuno, la oración y la penitencia. Y hay una frase del Papa Francisco que dice que muchas veces nosotros hacemos ayuno, pero solamente ayunamos y no oramos. Entonces él dice que el ayuno sin oración es una dieta. O sea, entonces el ayuno siempre tiene que estar acompañado de la oración. Y lógicamente, después que yo he hecho el ayuno y he orado, esa oración y ese ayuno que yo he hecho debe llevarme, moverme a hacer algo, que es lo que hablamos de la caridad o de la limosna. O sea, yo no me puedo quedar con la gracia que he recibido, sino que tengo que brindárselo a mis hermanos, a los demás. Otro punto importante que nosotros, por ejemplo, podemos ver en este tiempo es la abstinencia. Muchas personas se preguntan el por qué. Pues la abstinencia no es más que una forma de nosotros, pues, de alguna manera renunciar a algo que nos duele, y también el hecho de que ustedes saben que la abstinencia se hace los viernes generalmente, y también el miércoles de ceniza, que es el día que comienza la cuaresma, y se hace precisamente, uno de los motivos precisamente porque saben que Jesús entregó su cuerpo, su carne por nosotros, y es una forma de nosotros, pues, también ser parte de lo que es la pasión del Señor. Viendo esto, en la noche de hoy, en lo que me voy a centrar es en el mensaje que el Papa, pues, nos ha brindado para este tiempo precisamente de Cuaresma, donde él nos da algunos tips de cómo nosotros debemos comportarnos durante todo este tiempo para que al final podamos resucitar con Cristo. Porque yo digo eso, muchas personas van el domingo de resurrección, pero si usted no muere con Cristo, no puede resucitar con Él. O sea, hay que estar todo el trayecto con Él para que podamos nosotros, pues, disfrutar de eso. Y precisamente por eso entonces ahorita leíamos esos versículos de la carta de San Pablo a los Gálatas, porque anoten, el lema de la cuaresma de este mes es: no nos cansemos de hacer el bien. Eso es así es. Eso es lo que nos invita el Papa a través de esta lectura tan bonita de Pablo. No nos cansemos de hacer el bien. Entonces yo no puedo leer la carta, ¿verdad? Ni el mensaje completo. Espero que los que no lo hayan leído lo puedan buscar, lo puedan leer, porque está bellísimo. Pero sí voy a resaltar algunas de las frases, de los mensajes más importantes que hay ahí dentro, que nos pueden ayudar a nosotros, pues, a crecer durante este camino tan bonito de conversión y de acercamiento al Señor. Pues lo primero que vamos a subrayar aquí es que el Papa nos dice que Dios siembra semillas de bien. En este mensaje, el Papa, para que se nos haga más fácil de entender, ¿verdad?, como hacía Jesús a través de las parábolas, pues el mensaje lo convierte en esta parábola del sembrador, que todos ustedes y todos nosotros hemos escuchado en algún momento. Entonces, él nos dice que Dios siembra la semilla del bien. Y ustedes saben que cuando comenzamos a leer el Génesis y la creación del mundo, esa lectura tan hermosa, o sea, me parece tan maravilloso cuando la escucho, cuando la leo. Y todas esas cosas que el Señor hacía, siempre terminaba diciendo que era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, Dios es el primero, que es el sembrador, que nos pone el ejemplo, y siembra en cada uno de nosotros
la semilla del bien, nos dice el Papa Francisco. Y nos dice que nosotros estamos llamados a responder ese llamado que el Señor nos hace, escuchando la palabra que es viva y eficaz, y que es nueva y que se actualiza cada día. Si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, leemos la lectura, nos damos cuenta que pareciera que lo que dice ahí está ocurriendo ahora mismo, como si realmente, o sea, si todo estuviera ahí, tan actual. Entonces, lo primero es que Él nos pide que tengamos oídos de discípulos, que escuchemos esa palabra que es, repito, viva y eficaz, y que digamos que sí a ese llamado que nos hace el Señor, a ser también sembradores. Nosotros somos colaboradores del Señor en esta que es su viña. Y miren qué cosa más maravillosa. ¿Ustedes se imaginan eso? Que nosotros podemos, al igual que el Señor, sembrar. Muchas veces no podemos ver el fruto de nuestro trabajo, porque la misma palabra de Dios dice que unos a veces siembran y otros cosechan. Hay algunos que quizás tienen la dicha de poder recoger el fruto de lo que han sembrado. Pero lo importante es que el Señor nos invita a que así como Él pone el ejemplo y siembra en nosotros la semilla del bien, que nosotros también sembremos esa semilla de bien en nuestra familia, en nuestros hermanos, en nuestra comunidad. La otra idea precisamente va enmarcada a esto. Nos dice que sembremos siempre el bien con buenas obras. Y dice que lo que nosotros debemos hacer no es obras altruistas, o sea, si podemos, gloria a Dios, ¿verdad? Pero que veamos que Dios se muestra en las cosas pequeñas y que esas cosas pequeñas Él la ve. Y recordemos que Él lo dice, que ni siquiera un vaso de agua que nosotros demos con amor se va a quedar sin recompensa. Entonces, en las cosas cotidianas de nuestro día a día, sembremos el bien. ¿Dónde? No tenemos que salir fuera. En nuestro hogar, lo primero. En nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en el autobús. Yo el viernes pasado estuve en Times Square, fui a renovar el pasaporte y me dio tanta alegría ver unos jóvenes, son americanos porque por su aspecto y lógicamente, y ustedes saben que por ahí transcurre mucha gente y ellos estaban ahí orando por las personas y todo el que lógicamente dejaba que oraran, pues ellos estaban ahí. Yo dije, wow, qué forma tan bonita de sembrar el bien en medio de esa turbulencia que ustedes saben que hay ahí, claro, y de que todo lo que hay ahí de alguna manera no te lleva a Dios. O sea, no es que sea algo malo, porque una tienda o un restaurante no es algo malo, pero no es algo que precisamente te recuerde a Dios en ese momento, ¿verdad? ¿Verdad? Es más quizá una distracción. Entonces, qué bonito que ahí en medio de esa turbulencia haya alguien sembrando el bien, decía yo. Entonces, qué bonito que no importa, que no nos dé vergüenza, donde quiera que nosotros estemos, de sembrar el bien. Y lo importante es, porque a veces las personas dicen, ay, que yo no tengo el don de la palabra, yo no sé cómo, o sea, miren, María trabaja, ustedes saben, en el hospital y a mí me da muchísima orgullo el hecho de que todo el que cruza por ahí, María, ¿qué es esto? Siempre todo el mundo lo saluda con una sonrisa y con un amor, con esto. Entonces, ya ahí, esa es la forma de sembrar el bien. Ella no tiene que decir, amén, aleluya, Cristo viene. No, o sea, porque lógicamente es un lugar de trabajo, ella no puede de esa manera. Pero como dice una canción, si tú dices que tú amas al Señor, que se te note. Y ella no tiene que decir nada ahí, simplemente con ella hacer su trabajo bien, con ella tratar a las personas con amabilidad, ya ahí la gente dice, esta es una persona distinta, el Señor está en esta persona. Y yo sé que eso pasa con muchos de ustedes.
Y ojalá que podamos pues seguir avivando ese fuego y sembrando ese amor. Otro punto que nos dice el Papa Francisco es que pongamos nuestra esperanza en Jesús. Y él aquí nos dice algo que es una realidad un tanto dolorosa. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí en esta noche, no tiene problemas, no tiene situaciones? Todos, unos más grandes, otros más pequeños, otros quizá más despacio, otros van más rápido, pero todos nosotros tenemos situaciones, porque la vida es eso, un sube y baja, y tenemos situaciones, eso es parte de la vida misma. Pero lo malo no es el tener el problema, ni tener esa situación, es que muchas veces esa situación de dolor que estamos pasando, esa crisis por la que estamos atravesando, ese problema que me atormenta, ese sueño que yo tenía que en este momento lo veo como imposible, a veces me hace ser indiferente ante el dolor y la necesidad de los demás. Estamos tan enfocados en nosotros mismos, en resolver mi problema, mis cosas, que me olvido de el prójimo, de la persona que tengo al lado. Entonces, esa es una de las exhortaciones que nos hace el Papa Francisco en esta carta, que a pesar de las situaciones que estemos atravesando, no nos olvidemos de nuestros hermanos, que podamos en medio de nuestra lucha poder ser uno con el otro, que podamos, si una persona necesita un oído, que lo escuche, ¿verdad? Que nosotros podamos prestar ese oído. Que si una persona necesita una palabra de aliento, que nosotros podamos dar esta palabra de aliento. Que si una persona necesita un abrazo, que es tan necesario en estos tiempos, ustedes no se imaginan lo sanador que es un abrazo y lo necesario que es un abrazo. Y a veces la gente con solamente un abrazo de corazón se le arregla el día, con un saludo. Entonces, con una sonrisa. Entonces, que nosotros, independientemente de lo que estemos atravesando, que podamos ser esa luz, esa sal que le dé sabor al mundo, que le dé sabor a la vida. Y que nuestra esperanza esté puesta, como él dice, en el Señor. Que sepamos que por grande que sea la tormenta, Jesús está ahí. Él no está dormido. Él está ahí. Está presente y Él no está allá simplemente mirando como un espectador. Él está ahí contigo, a tu lado, luchando. Por eso no podemos perder la fe. Y cuando estamos atravesando estas situaciones, pues confiar en el Señor, y así como el Señor, como yo espero que el Señor me ayude a mí, yo voy a ser ayuda para otras personas. El otro punto importante también es algo que mucha gente a veces dice sin pensar. Y el Papa dice, no, Señor, ninguno de nosotros se va a salvar solo, ni se va a salvar por sí solo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el día que yo me muera me voy yo, o fulano se murió y se fue él solo. Recuerden que nosotros como Iglesia Católica, nuestro pensar, nuestro dogma de fe es que la iglesia es una barca donde estamos todos ahí dentro. Si la barca se hunde, nos hundimos todos. Si se salva, nos salvamos todos. Entonces, esa es una idea que debemos erradicar de nosotros. El egoísmo de pensar de que yo soy la que me voy a salvar, o yo soy el que me voy a salvar, ese es mi problema, es mi situación. A los demás no le importa, o a mí no me importa la situación de los demás, ¿verdad? Porque cada quien se va a salvar. De hecho, la Biblia lo dice, que nos vamos a salvar en racimos, ¿verdad? También haciendo alusión a lo que es, pues, las uvas. Y también el Papa entonces nos habla de la barca. Y otra cosa es que nosotros no nos podemos salvar sin Dios. Yo no puedo decir, ay, yo me voy a salvar sin Dios, yo por mi cuenta. No nos vamos a salvar si estamos solos y si no ponemos nuestras manos en el Señor, en Dios. Dice que debemos orar siempre sin desanimarnos.
Y como estamos precisamente en Cuaresma, el siguiente punto que nos dice el Papa es: no nos cansemos de pedir perdón. Es difícil, lo sabemos, pero no nos podemos cansar de pedir perdón, porque no hay nada más curativo ni nada más liberador que el perdón. Y cuando hablamos del perdón, no solamente hablamos del perdón que me otorga Belén, o Luis, o Violi, o María, o Gladio, o Felicia, o Rafaela, sino también del perdón que Dios nos otorga a través del sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Este es un tiempo precioso, hermoso, para acercarnos a ese sacramento que es tan hermoso y tan liberador. Ojalá nosotros podernos confesar diario y poderlo hacer 2 o 3 veces al día. Porque a veces nosotros, quizás cuando hacemos examen de conciencia, decimos: ay, pero yo no he matado a nadie, yo no he robado. Si no podemos a escudriñar realmente, hacer un examen de conciencia de corazón, nos damos cuenta de que en algo hemos fallado, porque perfecto solamente es Dios. Entonces, no nos cansemos de pedir perdón, porque Dios no se cansa de perdonarnos. Dios no se cansa de perdonar. Dios no se cansa tampoco, como dice la canción, de esperar. Y Él siempre está ahí esperando por nosotros para otorgarnos este perdón. Y lo más lindo y hermoso de esto es que el Señor, cuando perdona, olvida. No como nosotros que decimos: yo lo perdono, pero eso no se me olvida, yo lo tengo ahí. Ajá, sí, ella cree, él cree, ¿verdad? Yo lo perdono, pero los tengo escrito aquí en el librito, ¿ves? Pero el Señor, que es un Padre de amor y de misericordia, lo dice, que Él cuando perdonó. De hecho, hay una anécdota muy bonita de una santa precisamente sobre esto. Y Él le dice, o sea, Él le pregunta: pero mira que yo creo que ya, si yo te perdoné, ya yo no me acuerdo de eso, ya se me olvidó, ya borró. Entonces, ojalá también pedirle al Señor que nos dé esa gracia de que cuando perdonemos a nuestros hermanos, o nos perdonemos a nosotros mismos, porque a veces nosotros somos muy, muy duros con nosotros. Queremos tener misericordia con los demás, pero no la practicamos con nosotros mismos. Y nosotros tenemos también que tener misericordia de nosotros, saber que somos humanos y que tenemos derecho a equivocarnos. Lógicamente, no nos podemos quedar en el error. Pero sí, así como nosotros también pretendemos tener ese amor y esa misericordia con los demás, yo también tengo que amarme y tener misericordia conmigo, que es muy importante para poderlo dar a los demás. Y algo con respecto pues a este punto del perdón es el hecho de que el Papa Pío XII decía que el pecado de este siglo es haber perdido el sentido del pecado. Y quiero hacer un paréntesis corto de esto, porque lo que esto significa precisamente es que nosotros muchas veces sabemos muy en nuestro adentro de que no es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces estamos faltando y estamos fallando, haciendo cosas pensando que están bien porque todo el mundo la hace, pero no están bien. Entonces, mucho cuidadito con esto. Acompañemos al hermano que sufre. Y aquí, pues, cuando leía esto, pues vinieron a mí, el Señor pues me iluminó lo que son los actos de misericordia, ¿verdad? Que son 14.
corporales y espirituales. Y a veces nosotros en este tiempo de Cuaresma se nos pide que hagamos un sacrificio, que hagamos algo, y nosotros, pero ¿y qué? No sé qué hacer. Bueno, pues yo le traje 14 ideas, que no son mías, claro está. Nos las da nuestra Madre Iglesia, pero que nos pueden ayudar. ¿De qué manera nosotros podemos, pues, ayudar al hermano? Pues aquí están. Nos dice, dar de comer al hambriento. Ustedes se imaginan cuánta cantidad de gente muriendo de hambre. Dar de beber al sediento. Vestir al que está desnudo. Acoger al extranjero. Aquí que tenemos tantas personas inmigrantes y sabemos los trabajos que pasamos nosotros, que estamos aquí ya con cierto tiempo y que tenemos, por ejemplo, quizás nuestra casa. Imagínense el que llega aquí de paracaídas, no es fácil. Visitar y cuidar al enfermo. Visitar a los presos. Enterrar a los difuntos. Esas son nuestras obras de misericordias corporales. Y las espirituales, dar buen consejo a aquel que lo necesita. Enseñar al que no sabe. Corregir al que está en el error. Consolar al triste. Perdonar las ofensas. Soportar con paciencia los defectos del otro. Y rogar a Dios por vivos y difuntos. Si usted no sabía qué hacer en esta Cuaresma, ahí tiene 14 ejercicios que puede hacer que le van a agradar a Dios y que es una forma de ayudar y de acompañar a nuestros hermanos, sobre todo a las personas que sufren, que hay muchas personas en soledad. De hecho, por ejemplo, Violi, Maribel y las personas que trabajan con los adultos mayores, que son bartenders, como le dicen aquí, personas que cuidan. Rafaela también, ¿ves? Rafaela, pues ustedes mejor que yo, que no he vivido esa experiencia, solamente hablo por lo que he escuchado, ¿verdad? Saben muchas veces el dolor que pasa muchas de esas personas que están en cama por una enfermedad o porque son ancianitos, que nosotros bien pudiéramos acercarnos y simplemente con el hecho de acompañarle, quizás estamos hasta salvándole la vida. Nos dice el Papa que Cuaresma precisamente es el tiempo más maravilloso, es un tiempo propicio para que nosotros pongamos de manifiesto estas obras y que podamos ayudar al necesitado. Dice él, y lo leo literalmente, Cuaresma es un tiempo propicio para buscar y no evitar hacer el bien a quien está necesitado, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado, y recibir una buena palabra para visitar y no abandonar a quien sufre la soledad. Hermosas palabras. Y por último, nos dice el Papa que el amor conquista cada día. Imagínense lo que estamos casados y lo que han estado casados. Si el hombre o la mujer, o sea, ya después que están enamorados, ¿verdad? Ya, ahí se acabó. Ya no hay más gestos de amor, ya ahí se acabó todo, porque bueno, ya estamos enamorados y ya no hacemos más nada. ¿Qué ustedes piensan que va a pasar con ese matrimonio, con esa relación? Se va a morir. Se muere, ¿verdad? Entonces, precisamente, nos dice el Papa que tanto el amor como la justicia, como la solidaridad, no se alcanzan solo una vez. Y que, ya alcancé el amor y ya alcancé la justicia. No, sino que se conquistan cada día. Entonces nosotros cada día debemos seguir conquistando el amor de Dios. Debemos seguir conquistando la justicia, debemos seguir conquistando la solidaridad. Y nos dice él que no importa cuántas veces nosotros caigamos, el Señor siempre está tendiéndonos la mano para levantarnos. No importa cuántas veces caigamos, siempre el Señor va a estar ahí tendiendo la mano para levantarnos. Y quiero puntualizar el hecho de que ustedes saben, y ya en las oraciones que
hemos realizado pues anteriormente, pues todos se han referido de alguna manera al conflicto que se está viviendo en Ucrania y Rusia, pero no solamente ahí se está viviendo una guerra, en nuestros propios países, aunque no sea una guerra así abiertamente, también se están viviendo momentos de violencias. Nosotros solamente es cuestión de prender el televisor y vemos infinidad de cosas que suceden en cada uno de nuestros países. Entonces, esta cuaresma, pues también se nos ha hecho una invitación especial para que oremos por la paz. Hay de hecho unas oraciones para hacerlas cada día y cada día terminarlas con lo que es la letanía de la paz. Pero quizá usted no tiene el tiempo, quizá no tiene la facilidad y no puede hacer esto. ¿Qué usted puede hacer? Al levantarse o al acostarse, usted reza 3 Ave María a nuestra Madre María, Reina de la Paz, para que reine la paz en el mundo. Y este es pues mi mensaje final, que podamos nosotros pues en medio de todas las situaciones, nosotros seguir haciendo el bien. No importa cuántas veces nos traten mal, nos vaya mal, sigamos haciendo el bien. No digamos como muchas veces escuchamos, no, yo me voy a volver malo ahora, porque todo el mundo es esto, y entonces ahora yo me voy a hacer la mala también, o me voy a hacer el malo también. No, todo lo contrario. Nosotros como cristianos, como católicos, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Nos dieron una galleta, pondremos la otra mejilla. Nos dieron un latigazo, seguimos aguantando en el Señor. Con amor, como Él lo hizo. Porque recuerden, como decíamos al principio, que esto es una carrera que nos lleva al cielo. Y para llegar ahí, cuesta. Nosotros somos como un tronco. Y para crear esa escultura hay que darnos muchos para ir formándonos. Entonces tenemos que ir liberándonos de cosas, despojándonos de cosas, para que pueda salir esa obra maestra que el Señor pues quiere hacer de cada uno de nosotros. Pues vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por permitirnos estar aquí esta noche, por su amor, por su entrega, para que el Señor nos permita en este tiempo pues de Cuaresma, que es un tiempo de conversión, que podamos nosotros recibir ese perdón del Señor, que salgamos de este proceso llenos de Él, liberados, que podamos nosotros salir renovados y que podamos resucitar con Jesús ese domingo de resurrección, y que también pues cuando al final de los tiempos pues también podamos resucitar con Él. Que el Señor nos dé esa fuerza, nos dé esa valentía, nos dé ese coraje que necesitamos para decirle que sí cada día. Que cuando nos levantemos en la mañana nuestra palabra sea: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y que esa sea nuestra plegaria cada día: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Hazme, Señor, un instrumento de tu paz, como nos dice San Francisco de Asís. Que podamos nosotros ser ese instrumento de Dios para que podamos alcanzar el bien y llevarle el bien a todos. Que el Señor nos bendiga, que nos proteja, que nos guarde, que toque a cada uno de los miembros de nuestra familia, porque como decía el Papa, nos vamos a salvar todos, ¿verdad?, juntos, y queremos pues que nuestros padres, que nuestros hijos, que nuestros hermanos, que nuestros tíos, que nuestros abuelos, que todos podamos salvarnos y estar todos juntos y ser parte del reino de Dios. Y que el Señor pues nos dé esa gracia de que podamos estar todos juntos un día junto a Él, adorándolo, bendiciendo y alabando su nombre. Que el Señor nos dé esta sabiduría que necesitamos para poder luchar cada día y vencer el mal. Que podamos liberarnos del pecado y de todo eso que no viene de Dios. Que sabemos que con su gracia nosotros podemos. Sabemos que no es fácil, pero con Jesús y con su gracia podemos.
Que el Señor nos bendiga en esta noche grandemente, que Mamá María nos cubra con su manto y que la paz reine en medio de nosotros, en medio de nuestros hogares y de nuestras familias. Y pedimos esa bendición del Señor que descienda a través del Espíritu Santo. Y nosotros, como sus hijos, recibimos esta bendición, que es una bendición sanadora, liberadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.